Manuel, buenas tardes, bienvenido de Guatemala para Perú. Isaca te conecta. Muy buenas tardes. Ante todo, muy agradecido por la invitación de Isaca, capítulo de Guatemala, para participar en este excelente evento. Voy a proyectar mi presentación. A ver, un minuto. Ok, ahí la tenemos. Entonces, la presentación trata sobre el tema de cómo diseñar un sistema de gobierno de TI exitoso. Y en esta charla voy a tratar los siguientes temas, ¿no? Primero vamos a dar una breve descripción del concepto de gobierno de TI, los elementos básicos de COVID-2019, explicar los distintos pasos que hay que seguir para diseñar el sistema de gobierno, presentarles la herramienta de diseño de Isaca que acompaña en todo este proceso y cerrar con las conclusiones. Comenzamos. Las empresas buscan implementar el concepto o el enfoque de gobierno empresarial de TI porque lo que necesitan es un alineamiento entre las tecnologías de la información y sus objetivos estratégicos, ¿no? Vale decir que las tecnologías de la información le ayuden a lograr sus metas, sus objetivos, y de esa manera generen valor para el negocio a través de un uso eficiente y efectivo de TI. Y la manera de lograr o de implementar este enfoque es utilizando un marco de referencia. Y el marco de referencia, digamos, por excelencia, el que se utiliza en gran parte de las organizaciones a nivel mundial, es COVID. Y actualmente, como saben, tenemos la versión 2019. En esta lámina, que también ya lo presentó mi estimado amigo Lucio Molina en su excelente presentación anterior a esta, presenta también esta misma lámina y ha explicado los principales elementos de COVID. Solo me permitiré complementar, digamos, la parte que no la explicó porque no tenía que ver con el fondo de su presentación. Es este elemento que se llama factores de diseño. Y justamente es el elemento central para diseñar el sistema de gobierno. Como vamos a ver a lo largo de la presentación, los factores de diseño ayudan a la organización a diseñar justamente un sistema de gobierno, pero a la medida de cada organización, porque cada organización es diferente, ¿no? Cada organización tiene sus propias características y el sistema de gobierno tiene que estar diseñado de acuerdo a estas características. Entonces, todos estos elementos que tiene COVID, el modelo de referencia, que es uno de los elementos centrales con sus objetivos de gobierno y gestión, los factores de diseño, las áreas prioritarias, que también ya la comentó Lucio, y yo podía acotar que a la fecha hay ya 2 guías de áreas prioritarias publicadas por Isaca, ¿no? La de seguridad de la información, la de riesgos de TI, son las 2 publicadas, y hay 2 próximas, ¿no? Que se van a publicar, que son la de pymes y la de DevOps. Entonces, con todos estos elementos se puede diseñar, ¿no?, un sistema de gobierno a la medida de la organización. Y ese sistema de gobierno, a continuación, tiene que ser implementado. También podemos ver acá con más nivel de detalle el modelo de referencia, que, como ya lo comentó también Lucio, está formado pues por 40 objetivos, 5 objetivos de gobierno, 35 objetivos de gestión y que están organizados en estos 5 dominios. Y la manera como se implementa el gobierno es seleccionando de estos 40 objetivos aquellos que son más relevantes para la organización, más importantes, y sobre esos se comienza a evaluar cuál es la situación actual de esos objetivos y cuál debería ser la situación objetiva, y en base a eso se determinan unos proyectos de mejora. Y como estamos hablando pues de 40 objetivos de gobierno y gestión, es imposible que una organización implemente estos 40 objetivos en un corto periodo de tiempo. Por eso es que el enfoque de implementación de gobierno tiene que ser con un enfoque de mejora continua,
un enfoque iterativo, incremental. No hay que tratar de hacer todo en un corto plazo, sino hay que ir avanzando de a pocos en diferentes iteraciones. Y justamente las herramientas de diseño que vamos a ver en esta charla nos ayudan en ese propósito, ¿no? Nos van a permitir seleccionar o priorizar, ¿no? ¿Cuáles de estos 40 objetivos son los más importantes en función a las necesidades del negocio? Y también ya se había visto con Lucio que la manera de implementar estos objetivos es con un enfoque sistémico, ¿no? O con un enfoque holístico. Vale decir, hay que implementar gobierno no solamente pensando en los procesos, ¿no? Sino también en los otros componentes fundamentales que acompañan al proceso y que nos permiten lograr esos objetivos, ¿no? Ya sea de gobierno o de gestión. Los factores de diseño son elementos, como había dicho, que nos van a ayudar a caracterizar la empresa y en función a ella podamos determinar cuál es el sistema de gobierno más adecuado para cada situación. De momento, tenemos estos 11 factores de diseño que dentro de un momento las vamos a describir muy sucintamente. Acá vemos el flujo del diseño de un sistema de gobierno, ¿no? Vale decir, vemos los diferentes pasos que hay que seguir para diseñar un sistema de gobierno. Hay un primer paso en el cual hay que entender el contexto y la estrategia de la empresa. Y en ese propósito vamos a usar los 4 primeros factores de diseño, ¿no? La estrategia empresarial, las metas empresariales, el perfil de riesgos y los problemas relacionados de TI. Ya con estos 4 factores analizados pasamos al paso 2, en el cual vamos a definir el alcance inicial del sistema de gobierno, que no es otra cosa que una primera priorización de los 40 objetivos de gobierno, tomando en consideración los 4 factores de diseño analizados. Luego pasamos a la siguiente etapa, en la cual perfeccionamos ese alcance inicial a través del análisis del resto de los objetivos de gobierno, el resto de los factores de diseño, ¿no? Los 7 factores de diseño restantes. Y como consecuencia de ellos obtenemos una nueva priorización de los objetivos de gobierno y gestión, pero en este caso ya basados en los 11 factores de diseño, ¿no? Y ese es el diseño perfeccionado. Y finalmente hay un paso en el cual finalizamos el diseño o cerramos el diseño resolviendo algunas discrepancias que pudieran haber en las priorizaciones encontradas en los pasos 2 y 3. Eso lo podemos ver en este gráfico, ¿no? De resumen. Vemos que en el paso 1 tenemos que entender el contexto y la estrategia de la empresa. En el paso 2 determinamos una primera priorización de los objetivos de gobierno y gestión, lógicamente en base a esos primeros 4 factores analizados, y esa priorización viene a ser el primer diseño, ¿no? El diseño preliminar, el diseño inicial, ¿no? El que nos dice que, dada el análisis de estos 4 factores de diseño, hay que poner énfasis en los objetivos que han sido priorizados. En el paso 3 ya, tomando en cuenta todos los factores de diseño, no solamente los 4 que nos permitieron obtener la primera priorización, sino ya tomando en cuenta los 11 factores de diseño, determinamos una nueva priorización de los objetivos de gobierno y gestión y este viene a ser ya el diseño perfeccionado. No obstante, tenemos un paso 4 en donde podemos refinar todavía este diseño final, ¿no? Podemos hacerle ajustes finales tomando en consideración algunas características propias de la organización. Y como consecuencia de ello ya finalizamos el diseño, ¿no? Y logramos ya el diseño personalizado para nuestra organización. A continuación voy a explicar muy brevemente en qué consisten cada uno de estos 11 factores de diseño y luego ya vamos a ver
cómo es que se aplican utilizando la herramienta de diseño de ISACA. El primer factor de diseño es la estrategia empresarial. Entonces, lo que COVID nos dice es que las organizaciones tienen estrategias y las estrategias pueden ser alguna de estas estrategias genéricas que son conocidas como arquetipos, ¿no? Por COVID. Y son estrategias que ustedes la pueden reconocer y entonces la organización tiene que identificar cuál de estas 4 es su estrategia primaria y cuál es su estrategia secundaria. A continuación, el siguiente factor son las metas empresariales, ¿no? Y COVID me dice también que toda organización tiene estas 13 metas empresariales que son metas de carácter genérico, ¿no? Y que están organizadas de acuerdo al Balance Scorecard. Y entonces lo que tenemos que hacer es seleccionar de estas 13 metas cuáles son las más importantes o cuáles son las que aplican para la organización. El siguiente factor de diseño es el perfil de riesgos, ¿no? Y entonces COVID nos dice que toda organización está sujeta a riesgos tecnológicos y me presenta estos 19 escenarios de riesgo típicos o más comunes. Más que escenario de riesgo son categorías de escenarios de riesgo. Y lo que hay que hacer en este caso es analizar cada uno de ellos y determinar su probabilidad y su impacto en el negocio. Entonces, prácticamente lo que estamos haciendo es determinar el perfil de riesgo de la organización a alto nivel. Luego, el siguiente factor de diseño es el conocido como los problemas relacionados de TI o los puntos de dolor, ¿no? Los pain points, que son problemas que toda organización tiene, ¿no? Respecto a sus tecnologías. Y lo que tenemos que hacer es seleccionar de estos problemas que COVID me presenta 20 problemas de tipo genérico, hay que seleccionarlos y analizarlos y identificar cuáles de estos son o están presentes en nuestra organización. Entonces, como verán, lo que estamos haciendo al analizar estos factores de diseño es estamos caracterizando a nuestra organización. Estamos definiendo sus principales características para que COVID nos diga cuál es el sistema de gobierno que más se adecúa a ese tipo de organización. Continuamos con el siguiente factor de diseño, que es el escenario de amenazas. Entonces, toda organización opera en un escenario de amenazas, ¿no? Y la organización pues, puede estar trabajando en un escenario de amenazas normal o alto. Y entonces, con este factor hay que señalar cuál es el escenario de amenazas en el cual está operando nuestra organización. El siguiente factor de diseño son los requisitos de cumplimiento, que tiene que ver con el entorno o el marco regulatorio en el cual estamos trabajando, ¿no? Y entonces, a través de este factor, tenemos que determinar si nuestra organización tiene que cumplir requisitos de cumplimiento bajos, normales o altos. El siguiente factor de diseño es el rol de TI y nos permite determinar cuál es el rol que está desempeñando la tecnología de la información en nuestra organización. Los roles típicos de TI en las organizaciones son estos 4 que acá se mencionan. Se tiene el rol de soporte cuando las tecnologías de la información no son importantes, no son críticas ni para el día a día, para el tema operativo, ni para los temas de innovación. El rol es de fábrica cuando las tecnologías de la información son críticas para el día a día, ¿no? Para la parte operativa, pero no son críticas para los temas de innovación. El rol de cambio es cuando las tecnologías de la información son críticas para la innovación de los procesos de negocio. Sin embargo, no son críticas para el día a día, para la operación.
Y finalmente tenemos el rol estratégico, en donde las tecnologías de la información son críticas, son importantes, tanto para el día a día, ¿no? Para la parte operativa, como para la innovación. El siguiente factor de diseño tiene que ver con el modelo de abastecimientos de TI o el modelo de sourcing, que me permite determinar, digamos, cuál es el modelo que se está utilizando en nuestra organización, que puede ser un modelo de outsourcing, de nube, de personal interno, o puede ser un híbrido, ¿no? Vale decir, una combinación de los modelos anteriores. El siguiente factor es el métodos de implementación de TI, que me permite determinar también cuál es el método de implementación de soluciones y servicios de TI que está usando la empresa, ¿no? Que puede ser los métodos ágiles, DevOps, el enfoque tradicional o en cascada, o puede ser también un enfoque híbrido. El siguiente factor es la estrategia de adopción de tecnología, que me permite determinar, digamos, cuál es la estrategia que adopta la organización para implementar nuevas tecnologías. Podemos determinar entonces si nuestra organización es un primer entrante, vale decir, si nuestra organización implementa las nuevas tecnologías tan pronto aparecen para aprovechar ventajas competitivas, o si más bien nuestra empresa es seguidora, ¿no? Vale decir que espera que estas tecnologías se consoliden para poder ser implementadas, o también podría ser adaptador lento, que es una organización que se demora, ¿no?, en implementar las nuevas tecnologías. Y el último factor de diseño es el tamaño de la empresa. Hay que determinar cuál es el tamaño de nuestra empresa, ¿no? Que puede ser una empresa grande, si es que tiene más de 250 empleados a tiempo completo, o puede ser una pequeña o mediana empresa, si es que tiene entre 50 y 250 empleados a tiempo completo. Entonces, con estos factores de diseño analizados, como había comentado anteriormente, estoy caracterizando, estoy describiendo las principales características de la organización, y en base a ella, COVID me va a recomendar el sistema de gobierno que más se adecúa en estas circunstancias. Vamos a ver la aplicación, entonces, de el análisis de estos factores de diseño utilizando la herramienta de diseño de ISACA, ¿no? Vale mencionar que esta herramienta de diseño, que es una herramienta en Excel, puede ser descargada del sitio web de ISACA junto con la guía de diseño. Y la guía de diseño es, digamos, de carácter gratuito para los asociados de ISACA, ¿no? Los que no son asociados tienen un pequeño cargo. Entonces vamos a pasar a mostrar la herramienta. Ok, ahí la tenemos. Ahí estamos viendo la hoja en Excel, que está formada por una serie de pestañas que podemos ver acá en la parte inferior. Actualmente estamos viendo la primera pestaña, que es la de instrucciones, ¿no? Y en donde se explica un concepto fundamental que se utiliza en la herramienta, que se conoce como importancia relativa, ¿no? Se refiere a la importancia relativa que tienen los objetivos de gobierno y gestión. Y este valor, ¿no?, de importancia relativa me va a determinar el nivel de prioridad que tienen los objetivos de gobierno y gestión para la organización. Vamos a ver algunas de estas pestañas. Vemos, por ejemplo, la siguiente, que dice cuadro, que es una pestaña en donde se va viendo todo el proceso de diseño. En este cuadro se van mostrando los resultados conforme los vamos analizando en las pestañas posteriores, ¿no? Por ejemplo, cuando analizamos el factor de diseño 1, una vez que terminamos el análisis, los resultados van a aparecer acá en esta primera columna, ¿no?
que son estos valores son justamente la importancia relativa de los objetivos de gobierno y gestión. Y entonces, conforme vayamos avanzando con el análisis de los factores de diseño, la información va a aparecer acá en este cuadro. Y en este cuadro podemos ver pues los distintos pasos que habíamos mencionado anteriormente. Aquí tenemos el paso 2, en donde se analizan los 4 primeros factores de diseño. Tenemos el paso 3, donde se analizan los siguientes factores de diseño. Y luego hay un paso 4, en donde se cierra o se termina el análisis y el diseño del sistema. Lógicamente, este cuadro lo vemos ya con valores definidos, y estos valores, digamos, son valores de un caso que está documentado en la guía de diseño. Cuando uno descarga la herramienta, lo va a descargar ya con estos valores, ¿no? Que, como repito, son valores de un caso explicado en la guía de diseño. No obstante, estos valores pues, pueden ser modificados conforme se avanza en el análisis. Ok, entonces vamos a mirar algunos factores de diseño. No vamos a poder analizar todos los factores de diseño por motivos de tiempo, pero vamos a analizar alguno de ellos. Lo primero que resalta, seguramente ustedes lo están viendo, digamos, en las pestañas que aparecen en la parte inferior de la pantalla, es que para cada factor de diseño tengo dos botones, digamos, ¿no? Tenemos uno que está pintado de color verde, que me permite hacer el análisis del factor de diseño, y otra que está pintado de color azul, que tiene la tabla de mapeo o la tabla de relacionamiento asociada a este factor, ¿no? Que ahora lo vamos a explicar y para qué sirve. Entonces vamos a entrar al factor de diseño 1, y todas las hojas de la herramienta como que tienen dos partes, ¿no? La parte superior, que es la parte de entrada de datos, que es la que estamos viendo ahora, y la parte inferior es la parte ya de los resultados que nos arroja la herramienta. Vamos a comenzar explicando la parte de entrada de datos. Este es el factor de diseño estrategia empresarial, y como habíamos visto nos presenta 4 estrategias posibles. Y hay que calificar, digamos, estas estrategias de acuerdo a cómo es la situación en nuestra organización, ¿no? Porque no se olviden que con este análisis lo que estamos haciendo es estamos caracterizando nuestra empresa. Entonces tenemos que ver cuál es la estrategia de nuestra empresa, y hay que dar unos valores entre 1 a 5, como se indica acá, para indicar el nivel de importancia de la estrategia, ¿no? En donde 5 significa que la estrategia es muy importante y 1 significa que la estrategia no es importante. Acá ya están los valores predefinidos del caso, de la guía, pero vamos a cambiar algunos, ¿no? Supongamos que la estrategia principal de nuestra organización es el crecimiento, la adquisición, ¿de acuerdo? La empresa quiere incrementar sus ingresos a corto plazo. Y entonces la estrategia acá va a tener un valor de 5, esta estrategia, ¿no? Porque es el valor más alto. Y supongamos que la estrategia secundaria en este caso es liderazgo en costos, ¿no? La organización quiere optimizar sus costos. Y entonces, como estrategia secundaria, acá le voy a poner un valor que puede ser 4, puede ser 3, ¿no? Le voy a poner 3. Y esa es la estrategia secundaria. Y las otras, digamos, innovación y diferenciación, le voy a poner 1, pero que no es una estrategia importante, y servicio al cliente igualmente le voy a poner 1. Y de esa manera ya he definido mis valores, ¿no? Estrategia primaria, crecimiento; estrategia secundaria, liderazgo en costos. Al costado tenemos otra columna que dice referencia, y ahí hay unos valores de referencia, ¿no? Que en este caso es el valor de 3. Está definido el valor de 3 para las 4 estrategias. Este es el valor de referencia que ya define la herramienta, y estos valores no pueden ser modificados, ¿ya? Se quedan ahí tal como están. También en la parte superior vemos que estos valores que he ingresado
se muestran de forma gráfica, ¿no? Se muestra como un diagrama de barras o como un diagrama de tela de araña. Una vez que hemos ingresado estos valores, entonces la herramienta hace unos cálculos y vamos a ver qué cálculos efectúa. Y estos cálculos lo va poniendo en esta tabla, ¿no? Entonces, esta tabla de cálculos sirve realmente para calcular esta última columna, ¿no? Que es la columna importante, que es la importancia relativa, ¿no? Este es el valor de importancia relativa de cada uno de los objetivos de gobierno y gestión. ¿Cómo se calcula? Para ello, lo que tenemos que utilizar son las tablas de mapeo o tablas de relacionamiento. Todos los factores de diseño que están en esta herramienta tienen una tabla de mapeo. Vamos a ver la tabla de mapeo de este primer factor. Acá la tenemos, ¿no? Y entonces acá vemos los distintos valores de este factor de diseño, ¿no? Crecimiento, innovación, liderazgo en costos, etcétera. Y en la parte vertical tenemos los 40 objetivos de gobierno y gestión. Y tenemos unos valores que pueden ir de 0 a 4, ¿no? Que relacionan estos dos elementos. En donde estos valores lo que significan es el nivel de importancia que tiene el objetivo asociado. Por ejemplo, si la estrategia de la empresa es crecimiento y adquisición, entonces acá tengo un valor de 4 para el APO 03, ¿no? Esto quiere decir que el APO 03, que es un objetivo de gestión, es un objetivo muy importante si es que la empresa tiene esta estrategia, ¿no? Igualmente, más abajo, también hay otro valor de 4, que es el valor más alto para el objetivo BY 01. Entonces, estos valores lo que me indican es el nivel de importancia de los objetivos de gobierno y gestión en función al factor de diseño que estamos analizando. Entonces, la manera de efectuar los cálculos es el siguiente, ¿no? Y lo voy a explicar solamente para este factor de diseño. Se utilizan estos valores, ¿no? Que he asignado a este factor de diseño, estos valores que he asignado, y se aplican a la tabla. Y como consecuencia de ello obtenemos esta primera columna, ¿no? Que se llama valor o valoración, ¿no? Se obtiene una valoración para los 40 objetivos de gobierno y gestión. A continuación se usan los valores de referencia. Estos 4 valores de referencia que ya la herramienta me las trae por defecto y también la aplico a la tabla de mapeo y como consecuencia de ello obtengo esta siguiente columna, ¿no? Que se llama la valoración de referencia. Entonces ya tengo calculada estas dos columnas y luego a continuación se hace una diferencia entre estas dos y se calcula la importancia relativa. Pero no es una diferencia cualquiera, ¿no? Es una diferencia relativa. Y además el resultado de esta diferencia se expresa en porcentaje, ¿no? Múltiplo de 5. Si queremos ver exactamente cómo se hace esa diferencia, simplemente marcamos esa casilla y vemos en la parte superior la fórmula, ¿no? Y vamos a ver cómo es que se calcula esta diferencia relativa. Y este valor en porcentaje es lo que se conoce como importancia relativa, que es un valor en porcentaje que puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Qué significa que el valor sea negativo? Por ejemplo, acá, el APO 04, digamos, tiene un valor negativo, es menos 25. Esto significa que el APO 04 es un objetivo que es menos importante que el valor de referencia. ¿Y qué significa que esta importancia relativa sea positiva? Por ejemplo, acá tenemos un 30 que es positivo, significa que este objetivo, el APO 03, es más importante que el valor de referencia. Y entonces, esta importancia relativa que se calcula para los 40 objetivos de gobierno y gestión, me sirve pues para saber cuáles de los objetivos son más importantes en función a los valores que hemos dado a este factor de diseño, ¿no? Entonces, en base a la calificación que hemos dado a este factor de diseño, que es la estrategia empresarial, vemos acá, por ejemplo, que los más importantes, los objetivos más importantes son el APO 03, tengo el BY 01,
tengo el BY 05, etcétera, ¿no? Y hay otros que no son importantes porque incluso tienen una importancia relativa negativa. Y este valor de importancia relativa que sirve para priorizar, ¿no? Para priorizar los objetivos de gobierno y gestión son mostrados en forma gráfica, ¿no? Acá como un diagrama de barras y en esta parte como un diagrama de tela de araña. Entonces, ese es el proceso que se sigue para todos los factores de diseño de esta herramienta, ¿no? Entonces, lo que se hace es ingresan los datos en la parte superior y con estos datos se calcula la importancia relativa, vale decir, cuál es el nivel de prioridad de los objetivos de gobierno y gestión, considerando ese factor de diseño. Veamos el siguiente factor de diseño, ¿no? Veamos, por ejemplo, el factor de diseño 4. El factor de diseño 4 se refiere a los problemas relacionados con TI. Acá se muestran los problemas relacionados con TI, los 20 problemas relacionados con TI que nos presenta COVID, y tenemos que calificarlos con un nivel de importancia de 1 a 3. Vale decir, tenemos que analizar cada uno de estos problemas y decir si este problema es muy importante para nuestra organización o no es importante, ¿no? Por ejemplo, vamos a cambiar alguno de ellos, este problema que dice incidentes significativos relacionados con TI, como pérdida de datos, violación de seguridad, fallo del proyecto y errores de la aplicación relacionada con TI. Y supongamos que este es un problema crítico, ¿no? Un problema que es muy importante en mi organización, entonces le doy el valor de 3, ¿no? Entonces acá le doy 3 y listo, me pone el símbolo de problema grave. Entonces, de esa manera se va analizando cada uno de estos problemas típicos y se va dando el valor correspondiente, ¿no? 1, si es que no es problema para la organización. 2, si es que es un problema. Y 3, si además es un problema grave. ¿Ok? Entonces, una vez que hemos dado estas valoraciones y utilizando también estos valores de referencia, como habíamos explicado ya anteriormente, y usando la tabla de mapeo, en este caso, esta es la tabla de mapeo para este factor de diseño, ¿no? Utilizando esta tabla de mapeo, entonces se calcula la importancia relativa de los objetivos de gobierno y gestión de acuerdo a este factor de diseño, ¿no? Y es esta columna que estamos viendo acá. Y estos valores se representan acá en estos diagramas, ¿ok? Entonces, esa es la mecánica para usar esta herramienta. O sea, hay que analizar cada uno de los factores de diseño, hay que dar las valoraciones correspondientes y la herramienta va a hacer unos cálculos de matrices y en forma automática me va a determinar cuál es el nivel de importancia relativo de los objetivos de gobierno y gestión. A medida que vamos haciendo estos cálculos, esos valores se van actualizando acá en la tabla, ¿no? En el cuadro general. Supongamos que ya hemos analizado los 4 primeros factores de diseño y de acuerdo a la metodología que habíamos visto, una vez analizados los 4 primeros factores de diseño, ya se tiene el alcance inicial del sistema de gobierno. Y entonces en esta columna podemos ver el alcance inicial del sistema, ¿no? Vale decir, se ha calculado la importancia relativa de los objetivos de gobierno y gestión considerando ya los 4 factores de diseño, ¿no? Entonces, lo que se hace para calcular esta importancia relativa ya del sistema inicial es hacer una suma ponderada de estos valores y esa suma ponderada se normaliza. Vale decir, se lleva a valores que están en más o menos 100%. Y acá ya tenemos entonces los niveles de importancia relativa de los objetivos de gobierno y gestión, teniendo en cuenta los 4 primeros factores de diseño. Y eso es conocido como el sistema inicial, ¿no? El alcance inicial. He dicho una suma ponderada y por defecto, digamos, la ponderación es 1, ¿no? Que se puede ver acá, ¿no? Esto quiere decir que cada uno de los factores de diseño tiene el mismo peso.
Pero esto puede ser modificado, ¿no? Por ejemplo, podríamos decir que la estrategia empresarial podría tener un mayor peso, digamos como 4, que las metas empresariales podrían tener un peso como 2, ¿no? Y entonces puedo modificar los pesos, ¿no? Por eso es que se dice que este nivel de importancia relativa, ya del diseño preliminar, es una suma ponderada de los factores de diseño 1 al 4. ¿Ok? Y de esa manera obtenemos este alcance inicial. Luego tenemos que seguir analizando los otros factores de diseño y vamos a ver alguno más. Por ejemplo, vamos a ver el factor de diseño 5, que tiene que ver con el escenario de amenazas. Y entonces hemos visto que este factor de diseño nos indica el escenario de amenazas en el cual opera nuestra organización. Estos son los valores del caso de ejemplo, pero vamos a variar. Supongamos que nuestra organización opera en un escenario de amenazas alto, totalmente alto. Entonces le tengo que poner acá 100%, ¿no? 100%, alto y normal 0%. Y listo, ¿no? Y con estos valores, entonces con estos valores y con los valores de referencia, la herramienta, utilizando la tabla de mapeo, va a calcular la importancia relativa, ¿no? Y acá tenemos la importancia relativa de los objetivos de gobierno y gestión en base a la calificación que hemos dado, ¿no? Que se puede ver acá en estos diagramas, ¿ok? Supongamos, entonces vamos a volver al cuadro y supongamos que ya hemos analizado todos estos factores de diseño, ¿no? Vale decir, ya hemos analizado los primeros 4 más los siguientes 6. Entonces ya hemos analizado la totalidad de los factores de diseño. Y entonces en ese momento ya podemos determinar cuál es el alcance perfeccionado del sistema de gobierno, ¿no? Y este alcance perfeccionado pues se determina haciendo una suma ponderada de los factores de diseño ya de todos los factores de diseño, ¿no? No solamente de los primeros 4, sino de los 6 siguientes, ¿no? Se hace una suma ponderada de los 10 factores de diseño y determinamos, ese valor se normaliza para tener valores entre más o menos 100%, y este es el resultado, ¿no? Este es el nivel de importancia relativa de los 40 objetivos de gobierno y gestión ya del diseño perfeccionado. ¿Ok? Eso mismo se puede ver también en las pestañas. Voy a ver acá, me voy a mover en la parte de abajo. Acá hay una pestaña que dice paso 3 resumen, en la cual se puede ver ya el diseño perfeccionado, ¿no? Vale decir, vemos ahí la importancia relativa de los 40 objetivos de gobierno y gestión. Podemos ver, por ejemplo, que el APO 03 es el más importante porque tiene un 100%. Ahí vemos que el APO 07 tiene 85%, también es importante. Y así, viendo aquellos que tienen el mayor porcentaje, podemos priorizar, ¿no? Y podemos determinar cuáles son aquellos objetivos con los cuales vamos a trabajar. Vamos a volver al cuadro para ya cerrar esta parte, porque habíamos visto que hay un paso más, que es el último paso, en el cual se cierra el diseño y en el cual tenemos que hacer algunos ajustes, ¿no? Entonces, este es el diseño que hemos logrado ya, el diseño perfeccionado, pero la organización puede hacer algunos ajustes, ¿no? Puede haber que los equipos de trabajo que están desarrollando el diseño tengan discrepancias en cuanto a las prioridades de los objetivos, ¿no? Porque han determinado unas prioridades, digamos, iniciales, y acá hay otras prioridades diferentes, ¿no? Y entonces puede haber discrepancias. Entonces acá se pueden modificar estos valores, ¿no? Supongamos que acá hay un objetivo que tiene un nivel de importancia de 100 y consideramos que es muy alto y lo podemos disminuir. Acá yo puedo poner menos 20, por ejemplo, y entonces ya no es 100, sino es 80. Este de acá que está en 35, por ejemplo, consideramos que es muy bajo y hay que sumarle 30. Entonces le pongo 30 más y ya se convierte en 65. Entonces hay ajustes que se deben hacer y de hecho se hacen en implementaciones reales. Se hacen estos ajustes porque, como saben ustedes, COVID es un marco de referencia genérico y tiene que ser adaptado a cada organización.
y las organizaciones tienen contextos específicos que pueden llevarnos a hacer algunas modificaciones tal como las que estamos mostrando. Entonces, después de hacer este ajuste, ya tengo acá el diseño definitivo. ¿De acuerdo? Una vez que hemos ya logrado el diseño definitivo, entonces la herramienta en forma automática me recomienda acá unos niveles de capacidad objetivo. Como Lucio lo explicó bien en la charla anterior, estos objetivos de gobierno y gestión están formados por 7 componentes, ¿no? Uno de los cuales es el componente procesos. Y acá la herramienta me recomienda el nivel de capacidad objetivo o sugerido o to be para el componente procesos, ¿de acuerdo? Y esto va a ser bien importante, pues, para determinar las brechas, ¿no? Porque ya un paso posterior ya al diseño es analizar el nivel de capacidad actual contra el nivel de capacidad objetivo, determinar brechas y esas brechas convertirlas en proyectos de mejora, ¿no? Pero en este caso la herramienta me sugiere, me recomienda niveles de capacidad objetivo para los procesos asociados, ¿no? A estos objetivos de gobierno y gestión. Pero igualmente también hay una columna en la cual estas sugerencias pueden ser modificadas, ¿no? Supongamos que acá la herramienta me está recomendando un nivel de capacidad de 4 para este objetivo, pero nosotros consideramos que 4 es un objetivo de repente muy ambicioso, que necesita muchos recursos, muchos tiempo, y yo necesito resultados más rápidos y podría modificar y podría ir de a pocos, ¿no? Decir, no voy a ir a un nivel de capacidad 4, más aún si todavía mi nivel de capacidad actual, por ejemplo, es 1 o 2, y más bien me puedo ir a un nivel de capacidad 3, ¿no? Entonces, en vez de 4 le pongo 3 y me cambia el valor, ¿no? Ya no está en 4, ya está en 3, y lógicamente aquí hay un campo para poner el motivo o el sustento por el cual estoy haciendo estos cambios, ¿no? Entonces, puedo hacer también esas modificaciones. Acá que tengo un nivel de capacidad 1 sugerido, podría ponerle también 2, ¿no? Y así hacer las modificaciones. Entonces ya cuando he llegado a este punto en donde ya tengo, digamos, la importancia relativa de los 40 objetivos de gobierno y gestión debidamente ajustados de acuerdo al contexto de la organización, y cuando ya tengo el nivel de capacidad sugerido o recomendado para los procesos asociados a estos objetivos, es que ya he terminado el proceso de diseño, ¿no? Y lógicamente a continuación vienen otras etapas que hay que seguir desarrollando para implementar este sistema, ¿no? Pero digamos el motivo de esta charla era explicarle esta metodología, ¿no? Para poder diseñar un sistema de gobierno a la medida de las organizaciones. Entonces voy a salir de la herramienta y voy a ir rápidamente a la presentación ya para ir a la parte de las conclusiones, ¿no? Entonces, si nos vamos a las conclusiones de esta charla, vemos pues que ahí tenemos las siguientes conclusiones, ¿no? El enfoque de gobierno de TI permite generar valor al negocio a través de un uso efectivo y eficiente de TI. La implementación de un sistema de gobierno de TI se efectúa con un enfoque de mejora continua, ¿no? O sea, hay que ir por iteraciones, de a pocos, y de manera holística, utilizando los 7 componentes. El sistema de gobierno debe ser diseñado a la medida de las necesidades de la organización. O sea, hay que caracterizar la organización utilizando los factores de diseño, y COVID, a través de la herramienta, me va a recomendar el sistema más digamos, adecuado que nos va a ayudar a lograr gobierno. Otra recomendación o otra conclusión es que la herramienta de diseño pues es una herramienta muy valiosa para desarrollar este proceso. Y finalmente es que es muy importante la participación de toda la empresa en el proceso de diseño, ¿no? Tiene que participar no solamente el área de TI, sino el área de riesgos, auditoría, cumplimiento, la alta dirección, etc. Ok, eso es todo por mi parte y espero que esta exposición haya sido de su agrado, y estoy a su disposición para las preguntas que pudieran existir. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Manuel. De hecho, en nuestro espacio de preguntas y respuestas ya contamos con algunas, las cuales voy a empezar a trasladarte. ¿Se puede cambiar las tablas de acuerdo al negocio?
Ok, entiendo cuando habla de tablas, perdón, de tablas está hablando de las tablas de mapeo, ¿no? Las tablas de mapeo que hay para cada uno o de los factores de diseño. Entonces, no es aconsejable cambiar los valores de esas tablas de mapeo, porque esas tablas han sido, digamos, preparadas con la participación pues, de toda la comunidad de ISACA y con la validación de expertos, ¿no? Entonces, no es aconsejable. Claro que también el que quiere lo podría cambiar, ¿no? Porque de todas maneras COVID es un marco de referencia, que no hay que seguirlo al pie de la letra. Pero cambiarlo habría que hacerlo con mucho cuidado y teniendo en cuenta que eso va a implicar también otros cambios, ¿no? Hay que actualizar la herramienta y hay que hacer algunas otras cosas más. Lo recomendable es no cambiar las tablas de mapeo, ¿no? Usarlas tal cual están. Muchas gracias, Manuel. ¿Qué ocurre cuando la importancia relativa es cero? ¿Cómo se considera? Ah, ok, no hay ningún problema, ¿no? Hemos visto que la importancia relativa puede ser incluso negativa, ¿no? Puede ser negativa, positiva, puede ser cero. Si es cero, lo único que significa es que la importancia de ese objetivo es igual al valor de referencia. Eso es lo único que significa. Pero para lo que sirve, digamos, estos valores de importancia relativa, que es un valor en porcentaje, es simplemente para determinar el nivel de importancia de los objetivos, ¿no? Para saber cuál es más importante que otro. Si un objetivo, digamos, tiene una importancia relativa de 80 y otro tiene 30, yo sé que el de 80 es más importante. Y ese es en el cual me debería centrar. Muchas gracias, Manuel. ¿Quién define los valores de los factores de diseño? ¿Negocio y TI? Excelente pregunta. Realmente, cuando se aplica esta metodología, se hacen talleres de trabajo, ¿no? En el cual tienen que participar no solamente la gente de TI, sino también la gente de riesgo, de auditoría, del negocio. De acuerdo a la experiencia que yo tengo en varias implementaciones, se hacen varios talleres, ¿no? Se hace un taller solamente con la gente de TI y ahí se revisa y se califica todos los factores de diseño. Se hace un siguiente taller con áreas de negocio, ¿no? Con áreas de riesgos, auditoría, el área comercial, el área de producción, marketing, etcétera. Y ahí se van a obtener otros resultados, ¿no? Diferentes a los que se obtuvo con el área de TI. Y es muy recomendable incluso hacer otro taller con los altos ejecutivos, ¿no? Aunque esto no siempre es factible, es muy complicado, ¿no? Porque todavía no hay un nivel de madurez respecto a este tema, ¿no? Entonces los altos ejecutivos todavía no participan mucho en este tipo de talleres, pero es muy recomendable. Y luego ya que se tenga estos diferentes resultados, se hace un análisis y a partir de ahí se sacan conclusiones, ¿no? O sea, en resumen, es muy recomendable y es muy necesario que participe toda la organización. Excelente, muchas gracias. ¿Esta herramienta es posible utilizarla para la gestión de seguridad de la información? ¿Cuál es su costo para no socios? Ah, ok. Bueno, el costo no lo tengo a la mano, pero no es un costo muy alto. Lo pueden ver en la página de ISACA, ¿no? isaca.org. Se van a recursos COVID y ahí van a ver, tienen que buscar la guía de diseño porque la herramienta se descarga al descargar la guía de diseño. Y se puede utilizar en cualquier contexto, ¿no? Porque, digamos, la manera normal, la manera general de utilizar esta herramienta es para digamos, aplicar gobierno, ¿no? Para implementar gobierno en la organización. Pero también, digamos, una organización podría estar, digamos, más preocupada de mejorar sus objetivos, sus procesos, relacionados a la seguridad de la información. Y entonces no enfocarse en analizar, digamos, los 40 objetivos de gobierno y gestión, sino aquellos que tengan mayor relación con el tema de seguridad de la información. Y se podría priorizar, por ejemplo, objetivos como gestionar el riesgo, gestionar la seguridad, gestionar la continuidad, gestionar los servicios de seguridad.
y aplicar la herramienta solamente a esos objetivos, ¿no? Entonces sí se puede aplicar, ¿no? Sí se puede aplicar a, digamos, a un área en particular. Muchísimas gracias, Manuel. Como desarrollando nuestro plan de gobierno de TI en conjunto con el resto de la organización. Perdón, decía cómo desarrollamos el plan de gobierno conjuntamente con toda la organización, ¿no? ¿Aló? ¿Es ¿Aló? correcto, Manuel? Ok, se había ido el audio. Ok, sí, realmente lo que se hace para digamos, implementar un programa de gobierno de TI es primero crear un equipo de trabajo dentro de la organización, ¿no? Un equipo de trabajo en el cual participe el área de TI, participe en las áreas de negocio. Lógicamente, este proceso tiene que estar liderado por la alta dirección, ¿no? Tiene que estar patrocinado por la alta dirección. Digamos, para que se hagan bien las cosas. Y hay una serie de talleres que hay que seguir para, entre otras cosas, primero diseñar el sistema, lo que hemos visto en esta charla, pero una vez que se diseña el sistema, que es básicamente identificar cuáles son los objetivos de gobierno y gestión prioritarios, a continuación lo que hay que hacer es evaluar cada uno de esos objetivos, ¿no? Supongamos que hemos seleccionado 6 objetivos prioritarios, ¿no? De los 40 hemos seleccionado 6 que son los más prioritarios. A continuación, tenemos que evaluar esos 6 objetivos para ver cuál es la situación actual de esos objetivos en mi organización. Y lógicamente tengo que evaluar los distintos componentes de ese objetivo. Tengo que evaluar los procesos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de capacidad actual de los procesos? ¿Cómo está la estructura organizacional? ¿Cómo están sus políticas, las habilidades, competencias, etcétera? Una vez que se evalúa, y la manera de evaluar es teniendo reuniones de trabajo, ¿no? Con la gente del negocio y la gente de TI, en donde se va recabando información respecto a el comportamiento de estos componentes. Luego se determina el nivel de capacidad objetivo, ¿no? ¿Cuál debería ser el objetivo, por ejemplo, del componente, de los distintos componentes de procesos? Luego se hace un análisis de brechas, ¿no? Para identificar qué tipo de trabajo o qué proyectos de mejora deberíamos implantar. Luego, esos proyectos nos permiten definir programas. Luego hay que implementar esos programas, hay que hacer un seguimiento a los programas y hay que reforzar continuamente los programas. O sea, realmente hay que seguir una metodología de implementación que tiene ISACA, que es una metodología de 7 fases, ¿no? Para implementar un sistema de gobierno. Lo que hemos visto ahora en el proceso de diseño, digamos, son tareas y actividades que apoyan a las 3 primeras fases de implementación, ¿no? De las 7 que tiene el modelo. Gracias, Manuel. ¿Por cuál objetivo debemos iniciar a crear nuestro gobierno de TI? Ok. Bueno, eso nos lo va a decir el análisis, ¿no? Justamente para eso sirve todo este proceso de diseño, sirve para saber por dónde vamos a empezar, ¿no? Porque hemos visto que vamos a analizar cada uno de los factores de diseño y cuando hayamos analizado todos los factores de diseño, vamos a determinar el nivel de importancia relativa de los 40. Entonces vamos a ver que, por ejemplo, va a haber un objetivo que va a tener una importancia relativa de 100%, otro va a tener 90, otro 85, etcétera. Y entonces escojo los 6 primeros, los 5 primeros, los 10 primeros, ¿no? Dependiendo de los recursos que tenga la organización para poder implementar. Y entonces una vez que he seleccionado esos grupos, ahí me pongo a trabajar. Entonces, ¿por dónde empezar? Me lo va a decir el proceso de diseño, ¿no? Y justamente el proceso de diseño me dice, empieza así porque esto es lo que necesita el negocio, ¿no? Porque hemos llegado a esa conclusión en base a todo un análisis, ¿no? Que parte desde analizar la estrategia, las metas, el perfil de riesgos y todo lo demás. No es como que hubiéramos comenzado al inicio, miramos los 40 objetivos y decimos, de estos 40 yo quiero comenzar con estos 3, sin ninguna, digamos, justificación. No, en cambio, el esquema de diseño te permite justamente determinar
cuáles son los más prioritarios o por dónde empezar, pero luego de haber analizado los distintos factores de diseño. Muchas gracias, Manuel. En caso de realizar un diseño y tener discrepancia de la gerencia media o intermedia con el personal operativo, ¿a quién debemos dar mayor puntaje con la herramienta que nos has mostrado? Ah, ok. Bueno, lo que se hace, hay varias metodologías, ¿no? Pero, digamos, lo que se hace es analizar los resultados que hemos logrado, por ejemplo, con las áreas de TI, los resultados que hemos logrado con las áreas de negocio, hacer un análisis, eso ya en gabinete, y luego proponer esquemas, ¿no? A la empresa. Llevar el análisis a la empresa y hacer reuniones con el negocio y con TI en forma conjunta, y decirle, esto es lo que hemos encontrado, hemos visto estas discrepancias y esta es la propuesta de solución que hemos encontrado, ¿no? O sea, el equipo de consultoría que acompaña este proceso analiza las discrepancias y lleva posibles soluciones. Pero en reuniones de trabajo en donde participan las áreas de TI, las áreas usuarias, se resuelven esas discrepancias, ¿no? No es que pese más lo que dice TI o pese más lo que dice el negocio, sino que se analizan las discrepancias, se ven los motivos, se analizan las opciones de solución y ahí se determina lo más conveniente para la empresa. Manuel, el tiempo se nos ha hecho como agua entre los dedos. Realmente nos queda como Isaca capítulo Guatemala agradecer tu participación en este congreso Isaca Week 2021. Y me permito trasladarte el sinfín de felicitaciones por tu excelente ponencia. Muchas gracias, Manuel. Muchas gracias a ustedes. Un abrazo. De igual forma,